Praise God. Gloria a Dios. Praise God. Muy buenas tardes, queridos amigos. Good afternoon, dear listeners. Venimos otra vez más con la intención de hablar de Dios. We are here once again with the intention to talk to you about God. Sabemos que muchos conocen de Dios. We know that people know about God, que ya saben, you know. Pero como siempre decimos, a recordar, we're here to remind, a recordar, de Dios. Es bueno conocer de Dios. It's good knowing about God. Es bueno aprender de Dios, you know. Y venimos con la intención de hablarte de Cristo Jesús, Jesus Christ, el Hijo de Dios, the Son of God, Dios en la carne. Porque es necesario meditar, en la doctrina de Cristo. It is necessary, es necesario meditar en la Biblia. Es necesario meditar y conocer quién era Cristo Jesús. ¿Qué hacía Cristo Jesús? ¿Qué decía Cristo Jesús? Es importante saber qué es lo que Él decía. It is important, es importante escuchar qué es lo que Él pensaba. Porque ahora en día se dicen muchas cosas. Ahora en día mucha gente piensa a su manera, y muchas de las veces ahora puedo mirar por qué es que una persona que no cree en Dios, que no va a la iglesia, por qué es que piensa de cierta manera, por qué es que dice que manipulan a la gente. Y en estos tiempos podemos mirar y dices, wow, no en balde esa gente no se quiere acercar a la iglesia. No en balde esa gente no quiere abrir su corazón. Y muchas de las veces es por la manera que uno se comporta, la manera que uno dice que es el camino de Dios, pero muchos dicen cosas, you know, muchos tienen celo y se les respeta su testimonio, se les respeta. Pero lo más importante es, ¿qué dijo Cristo Jesús? You know, ¿qué es lo que dijo Cristo Jesús? ¿Qué es lo que piensa Cristo Jesús? Necesario meditar en su doctrina, Cristo Jesús. Porque según la Biblia dice en Hebreos 13:8, Hebrews 13:8, dice la palabra de Dios que Jesucristo es el mismo ayer, es el mismo a hoy y por siempre. He is the same yesterday, the same today, and forever. So si la palabra de Dios, una palabra que fue para los judíos, pero ahora en día, todo aquel que cree en el Hijo de Dios, las promesas fueron para ellos, fuimos injertados. Y la Biblia dice que Cristo Jesús es el mismo de ayer, es el mismo de ahora, y es el mismo de siempre, So si dice que es el mismo ahorita, el mismo de ayer, cuando Cristo Jesús vino a la tierra, es el mismo de ahorita y es el mismo para siempre. Eso a mí me hace pensar, y no solo pensar, me afirma que yo puedo usar la palabra de Dios y aplicarla a mi vida. I can apply it to my life, porque si dice que es el mismo de ayer, es el mismo de ahora y es el mismo por siempre,
se puede aplicar. Por eso, es necesario regresar y meditar y leer en la doctrina de Cristo. Porque es Cristo Jesús el que murió en la cruz. Es Cristo Jesús el que pagó el precio. You know. Es Cristo Jesús el que derrama la sangre por nuestros errores, por nuestras fallas, por nuestros pecados. Yo no sé cuántas fallas has hecho tú en tu vida. Yo no sé cuántos errores hayas cometido tú en la vida. You know. Pero yo te puedo decir que yo he cometido demasiados. Demasiados. Y Cristo Jesús fue el único que murió. No solo por mis errores, por mis fallas y mis pecados, pero los errores de todo el mundo. So es necesario escuchar qué fue lo que Cristo Jesús dijo. What did Jesus Christ say? Porque según la Biblia, Cristo Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie va a Dios, el cual nadie ha mirado. Nadie puede ir a la vida eterna si no es con la ayuda de Jesús. Cristo Jesús es la ayuda, es ese camino. Es necesario regresar y meditar. ¿Qué es lo que dijo Cristo Jesús? What did Jesus Christ say? You know. Y viene Cristo Jesús, nace, viene a la tierra más de 2000 años. Hay evidencia de su existencia. Viene Cristo, comienza su ministerio. Dice la palabra de Dios que crece, nace y llega a cierta edad donde es adulto y comienza su ministerio, comienza su trabajo, su oficio. Comienza un asignado por Dios para edificación de su iglesia. Asignado. Cristo Jesús fue escogido por Dios. El Dios que nadie ha mirado. El Dios que cada persona tiene una idea en su cabeza. Cada persona tiene un concepto. Cada persona tiene una idea de Dios. Tradiciones de Dios. Pero la realidad es, the reality is, que nadie ha mirado a Dios. No one has seen God. Pero me llama la atención, que Dios lo asigna, Dios lo escoge. ¿Para qué es que Dios escoge a Cristo Jesús? Lo asignado por Dios para edificación de su iglesia. Para devolver la iglesia a Dios. Para rescatar y salvar lo que se había perdido. Edificación de su iglesia. Y comienza a predicar. Comienza a predicar Cristo Jesús. Comienza su ministerio, su trabajo, su oficio. Comienza a predicar. Llama a sus discípulos. Sana a la gente. Es lo que me llamaba la atención. Predica, sana a la gente. Y lo que me llama mucho la atención de Cristo Jesús, que Él mostraba misericordia y compasión. Mercy and compassion, Misericordia y compasión. A pesar de que Cristo Jesús vino por los judíos, even though Jesus Christ came for the Jewish, y a pesar de que una mujer que no era gentil le dice, Señor, Señor, ayúdame. No sé si era su hija endemoniada, no me puedo acordar, pero Cristo Jesús le dijo, no, es necesario solo ir a los judíos, darle comida a los judíos.
pero no a los perritos, a los perros, you know. Y es muy maravilloso mirar que la señora insistía, seguía rogándole a Jesús. Y a pesar de que Jesús era asignado para traer el pueblo de Israel, Cristo Jesús mismo lo decía. Es maravilloso como Cristo Jesús decide mostrar compasión, decide mostrar misericordia, you know, decide mostrar, ayudar, you know, compasión, misericordia. Un líder misericordioso, un líder compasivo, no como ahora en día, you know. Muchos de los líderes que tenemos, líderes religiosos, you know, y me llama mucho la atención, líderes religiosos que dicen muchas de las veces que las iglesias no están allí para ayudar a la gente. Que dicen, vengan y no esperen recibir lo que usted piensa en la iglesia. You know. Nosotros le vamos a dar lo comer, lo que vamos a darle y ya. Me llama mucho la atención gente así, you know. Y duele mirar a gente así, líderes, you know. Pero por eso es bueno mirar la doctrina de Cristo, porque cuando veo a Cristo, Cristo Jesús no era así, compasivo, misericordioso. ¿Cómo eso de que no, la iglesia no está para ayudar a nadie? You know. ¿Cómo es eso? Eso es muy, muy serio. En pocas palabras, cuando me dicen eso es arréglatelas como puedas. You know. De la iglesia no esperen nada. No es que los ayuden. Arréglatelas como puedas. You know. Se muere un familiar, arréglatelas como puedas. Y uno necesitando ayuda a ver cómo le hace. No puedo. You know. Gente necesitada, no puedo. No puedo. You know. Pero es muy en serio cómo eran estas personas, you know. Y cómo era Cristo Jesús, misericordioso, compasivo, you know. Y no puedo, y que la iglesia no está para ayudar a nadie. Cuando vengan a la iglesia, dicen, cuando vengan a la iglesia, no esperen recibir lo que ustedes quieren escuchar. Cuando uno va a la iglesia, uno quiere escuchar la verdad. Uno quiere ser edificado con la palabra. You know, uno no quiere escuchar ideas religiosas. Uno no quiere escuchar puntos. Primer punto es como, no, déjese de cuentos. Queremos escuchar la Biblia, como en los tiempos de Nehemías. You know, gente hambrienta por la palabra de Dios. You know, y es triste cuando te dicen que la iglesia no está ahí para ayudar a nadie. You know. Pero eso sí, quieren que uno siga diezmando y ofrendando. Eso es lo que me llama la atención. You know. Entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿Estamos haciendo un negocio o qué? ¿O de qué se trata todo esto? You know. Hay que seguir diezmando y ofrendando. Porque el ministro debe vivir del evangelio, dice mucha gente. El ministro debe de vivir del evangelio. Y me llama la atención lo que Cristo Jesús dice en Mateo 23:23. Dice, you know, ¿qué aflicción les espera? ¿Qué aflicción les espera? Aflicción. Oiga lo que dice la Biblia. Aflicción es dolor, sufrimiento. ¿Qué aflicción les espera? Maestros de la ley religiosa y fariseos. Cristo Jesús hablándole a los religiosos y los fariseos que se creían santos, you know, mejor, mejores que los demás, you know.
Yo no hago eso porque eso es del diablo, you know. Y cosas así como ahora en día líderes, pastores, sacerdotes religiosos, you know. Y Cristo Jesús dice, ¿qué aflicción les espera? Maestros de la ley religiosa y fariseos. A pesar de que no estamos en la ley, mucha de esta gente sigue tratando de amarrar a uno a la ley. No estamos bajo de la ley de Moisés, you know. Estamos viviendo sobre la gracia de Cristo Jesús, el regalo de Dios, you know. Y me llama mucho la atención que dice Cristo Jesús, qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas, you know. Hipócritas, pues se cuidan de dar el diezmo. Oiga lo que dice la Biblia. Se cuidan de dar el diezmo. Estas personas cuidaban de dar el diezmo. You know, para eso eran buenos. You know. Pero me llamaba mucho la atención que la ley viene y es quitada. Era una sombra de lo que tenía que venir. You know. Porque ellos pensaban que con cumplir con sus obras, eso es que se merecían el cielo, you know. Y cumplían, dice Cristo Jesús, dice, se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso, you know, del más mínimo ingreso de sus jardines de hierba, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley. Más importante. ¿Qué es más importante que el diezmo? Yo quiero que escuche cómo era Cristo Jesús. Gloria a Dios. Cristo vive. Por eso es que hay que regresar a la doctrina de Cristo. Let's go back to the doctrine of Christ. Porque ahora en día la iglesia no está para ayudar a nadie. You know. Y todos, nadie dice nada. No one says nothing. You know. No espere venir a la iglesia a recibir lo que usted quiere escuchar. Se le va a dar lo que uno va a dar. You know. Okay. Y me llama mucho la atención que no, que ofrenden, diezme y no manche, cuando yo voy acá a la Biblia, Cristo Jesús dice que hay gente así que se cuida de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley, los aspectos más importantes, you know, más importante que diezmen, ofrenden, you know, más importantes de la ley. La justicia. ¿Qué es más importante? La justicia, derecho, equidad, la misericordia, mercy. Oiga lo que dice la definición de misericordia. Inclinación a sentir compasión por los que sufren y ofrecerles ayuda, piedad, lástima. Eso es misericordia. Lo que hacía Cristo Jesús, ofrecía ayuda, piedad, lástima, inclinación a sentir compasión, you know. Pero ahora en día casi no hay compasión, man. No hay misericordia. Por lo menos lástima que, you know, que se muera un familiar y si se puede ayudar, hay que hacer algo, hermanos, hay que cooperar, hay que ayudar, you know. No, te dicen luego, no espere nada, no espere nada de nosotros, you know, no espere nada. Y Cristo Jesús dice a los fariseos, mucha gente así religiosa, a hoy en día, pasan por alto los aspectos más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Justicia, misericordia y la fe.
Y cuando tú escuchas a otras personas actuar diferente, tú dices, ¿qué pasó? Lo miran a uno todo raro, con tatuajes, Mas ellos no saben que estamos meditando en la doctrina de Cristo. Gloria a Dios. Cristo vive. Ellos no saben, Subestiman la juventud de uno. Pero por eso es bueno, como Pablo le dice a Timoteo, si no estoy equivocado, que nadie subestime tu juventud, que nadie mire en menos, no nomás porque ellos son viejos y ancianos y usan sus corbatas, piensan que lo saben todo. Calmado, venado, que no subestimen tu juventud, you know. Y eso me llama mucho la atención. Y viene Cristo Jesús y dice, pasan por alto los aspectos más importantes, la justicia, la misericordia y la fe. Es cierto que deben diezmar. Cristo Jesús dice, es cierto que tienen que dar. Es cierto, yo no estoy diciendo que no hay que dar. Hay que dar, hay que compartir, you know. Pero me llama la atención que dice Cristo Jesús, pero sin descuidar las cosas más importantes, las cosas más importantes, no descuiden las cosas más importantes. Ya mencionamos la justicia, la misericordia, inclinación a sentir compasión por los que sufren, ofrecer ayuda, piedad, lástima, you know. Cristo Jesús dice, pero sin descuidar las cosas más importantes. Las cosas más importantes que el dinero. ¿Qué es más importante que el dinero? La justicia, la misericordia y la fe, you know. Pero es muy impactante cuando te dicen ya de una vez, no esperes recibir nada. La iglesia solo te va a dar lo que uno da, you know. Y tú te quedas tú, wow. Pero voy a 2 Corintios 9:7, versículos que casi no se mencionan en las iglesias porque no conviene hablar de esto. No conviene. 2 Corintios 9:7 dice, cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. No estamos diciendo de no dar, pero mira lo que dice en Corintios 9:7. You know, cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar y no den de mala gana, ni bajo presión. No den bajo presión, you know. Nadie debería de presionarnos a dar, nadie, you know. Cristo Jesús, por eso es bueno meditar, you know, en la doctrina de Cristo. Cristo Jesús dice, es bueno diezmar, es bueno que den sí, pero no descuiden las cosas más importantes. ¿Qué es lo más importante que el dinero? La justicia, la misericordia y la fe. You know. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. Y no den de mala gana ni bajo presión. Presionado. Ahora en día muchas de las veces la gente presionada, den. Si no das, Dios no abre la ventana de los cielos. Sacrifiquen, dicen muchas personas. Sacrifiquen, Dios quiere sacrificios. You know. Y ahí está la gente pensando que $1,000, 100, 300 a Dios, que Dios tiene que darle para atrás. Y cuando la gente se da cuenta de que no es así, la gente se desanima, Pero la Biblia dice, no den de mala gana ni bajo presión. No hay que presionar a la gente, Pero ahora en día te presionan. Te presionan en ese tema, pero no esperen recibir nada ni ayuda de la iglesia. Así dicen ellos, Pero Cristo Jesús dice, lo más importante, no se descuiden.
Dice, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. You know, ni bajo presión, dice, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Gloria a Dios. Segunda de Corintios 8, 12 al 13 dice, todo lo que den es bien recibido. Everything y'all give es bien recibido. Todo lo que den es bien recibido si lo dan con entusiasmo y den según lo que tienen. Lo que uno tiene, lo poco que uno tiene, den, dice. No según lo que no tienen. Si uno no tiene nada, you know, uno no debería de sentirse presionado por dar solo porque los líderes religiosos están diciendo que dé. Mira lo que dice acá en el 13, you know. Pero estos versículos casi no se mencionan en las iglesias porque no conviene, you know. Pero me llama mucho la atención que uno dice, no espere nada a recibir de la iglesia. La iglesia no está para ayudar a nadie, pero muchas de las veces presionan a uno, you know. Y el número 13 dice, claro, con eso no quiero decir que lo que ustedes den deba hacerles fácil la vida a otros y difícil a ustedes. Oigan lo que dice la Biblia. Con eso no quiero decir que lo que ustedes den deba hacerles fácil la vida. You know, muchos quieren vivir del evangelio, you know, y no quieren demostrar mucha compasión ni misericordia ni nada de eso, pero quieren vivir la vida fácil. Dice la Biblia, claro, con eso no quiero decir que lo que ustedes den deba hacerles fácil la vida a otros y difícil a ustedes. You know, Cristo Jesús no era así. Por eso es bueno regresar a la doctrina de Cristo, the doctrine of Christ. You know, Cristo Jesús decía, no pasen por alto la misericordia, la justicia y la fe. Ahora en día los pastores, sacerdotes, religiosos, fariseos, you know, cambian todo y dices, wow, man, hay que regresar a la doctrina. Y dice la palabra que no deban hacerles fácil la vida a otros y difícil a ustedes. ¿Cómo me voy a hacer yo la vida difícil a mí? You know, y la vida fácil a cada personaje porque dice, no, el ministro, you know. Pero la iglesia no está para ayudar a nadie. No de, you know. Y yo acá problemado con mis deudas. ¿Cómo? Dice, solo quiero decir que debería haber cierta igualdad. Cierta igualdad. Un balance, como dicen, un equilibrio, you know. Pero muchas de las veces esto no se habla en las iglesias. Porque no conviene, you know. Conviene muchas de las veces para el que está enfrente, porque obvio, más para acá, you know. Pero por eso es necesario regresar a la doctrina de Cristo. Es necesario, es importante ir, ¿qué es lo que dijo Cristo Jesús? Es necesario regresar a la doctrina de Cristo, you know. Viene Cristo Jesús a la tierra, you know. Comienza su ministerio, su oficio, llama a sus discípulos, enseñaba misericordia, compasión, justicia, you know. Y las multitudes lo seguían. The multitudes follow him. Y da su primer discurso, su primer sermón, su primera prédica, su primera plática, su primer consejo. Cristo Jesús va a dar su primer sermón, el sermón del monte. Aquí no lo ponen en la Biblia. Y me llama mucho la atención que Cristo Jesús comienza con un sermón de bendecir, con una plática de bendecir, you know.
de bendecir. Bendecir. ¿Qué es bendecir para usted? ¿Qué es bendecido? You know, por la misericordia de Dios, los nombres que le hemos puesto a mis hijos son recordatorios. You know, a mi bebé de 5 meses, un varón, a un hombre, Dios me dio un regalo de tener hijo. You know, y para recordatorio, recordarme de que estoy yo bendecido en Dios. En que yo no creía en Dios y ahora creo en Dios. Le pusimos a nuestro hijo bendición, bless, you know, para recordarnos a nosotros que estamos bendecidos por Dios. Pase lo que pase, digan lo que digan, hagan lo que hagan, you know. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? ¿Qué es lo que nos va a separar del amor de Dios? Tribulaciones, peligros, hambres, pruebas. ¿Qué? ¿Qué nos puede separar de este nuevo caminar que conocemos? Nada, you know. Y uno se siente bendecido al conocer la verdad, a conocer, you know, el final del mundo, al conocer el final de la historia. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que viene? You know. Y me llama mucho la atención que Cristo Jesús da su primer discurso, su primer sermón, su primer consejo, su primer prédica. Y comienza a hablar sobre bendecir, que Dios bendice. Bendecir quiere decir dar, give, enaltecer, engrandecer, you know, dar prosperidad material, espiritual, you know. Y es muy interesante porque ahora en día la gente se dice decir estar bendecida. You know, le preguntas muchas de las veces a la gente, ¿cómo está, doña? ¿Cómo le va su día? O ¿cómo? Bendecida. Bendecido, dice la gente. Estamos bendecidos. You know. Y uno se pregunta, ¿será que Dios los bendijo a ellos? ¿Que Dios los bendició? ¿Será? ¿O será que ellos hicieron eso por ellos mismos? Porque uno mismo puede engrandecerse, uno mismo puede enaltecerse. Ahora en día todos pueden ser cantantes. Hay aplicaciones que te hacen cantar con una voz afinada. Estamos viviendo en un siglo donde todo ha avanzado. You know. ¿Será que Dios está bendiciendo tu vida? ¿Está bendiciendo mi vida? ¿Será? ¿O será que soy yo el que lo está haciendo a mis propias fuerzas, con mis propios métodos? Porque ahora en día se dice a gente que está bendecida. ¿Cómo le va? Bendecido estamos. Tenía la plática con un hermano y es verdad. You know, hay gente así. Pero vamos a mirar, you know, qué es lo que dice Cristo Jesús en este discurso. You know, uh, ¿cómo es que Dios bendice a alguien? ¿Cómo es a quiénes son los que bendice? You know, ¿cómo es que Dios lo hace? Si una persona, porque la persona cuando piensa en bendecida o bendecir, wow, tiene que tener carro del año, tiene que tener dinero, casas. Y muchas de las veces en este tiempo, si no tienes casa, carro nuevo, zapatos nuevos, si no estás bendecido, man. You know. Pero vamos a mirar qué es lo que Cristo Jesús piensa.
Es que es necesario regresar a la doctrina de Cristo. Hemos decidido regresar a la doctrina de Cristo. Hemos decidido seguir a Dios, no al hombre. Gloria a Dios. Cristo vive. ¿Qué es lo que dice Cristo Jesús? Eso es lo que nos interesa. El testimonio de usted se respeta, mi testimonio se respeta. Lo que usted piensa se respeta. you know. Pero lo que vale es lo que dice Cristo Jesús. ¿Qué fue lo que dijo? Y comienza Cristo Jesús en Mateo 5:13 en adelante y comienza a decir que Dios bendice. Oiga lo que dice Cristo Jesús. No voy a decir qué dice la Biblia. Ahora voy a decir, oiga lo que dice Cristo Jesús. ¿Ok? Dios bendice. Porque ahora en día la gente se dice estar bendecida. ¿Es malo que la gente diga eso de ellos? No, no es malo. You know. Pero a mí lo que me importa es estar bendecido por Dios. Que sea Dios que me bendiga, que me dé bendición a mí. Que sea Dios que me dé lo que yo necesito. Depender de Dios. Que yo pueda mirar y comprobar que fue Dios quien abrió esa puerta. Así para yo tener más fe en Dios. Así para yo hacer más locuras para Dios. Así para yo seguir confiando en Dios y no en el hombre. Por eso es necesario ir a la palabra y mirar. Porque así me puedo dar cuenta yo que Dios me está bendiciendo a mí. Porque ahora en día la gente se dice estar bendecida. You know. Casa, bendecido. Carro, bendecido. Dinero, bendecido. Pero Dios, no mucho Dios en su corazón. No mucha paz en el corazón. A mí lo que es la paz que Dios da. Cristo Jesús dice, la paz les dejo, la paz les doy. No como la paz del mundo. La paz de Dios, que a pesar que todo esté mal, a pesar de que haya problemas, hay paz en el corazón. Gloria a Dios. Cristo vive. Y viene Cristo Jesús y dice, Dios bendice en el número 3. Dios bendice. ¿A quiénes son los que bendice Dios? Pues dice, Dios bendice a los que son pobres en espíritu. ¿Ok? Dios bendice a los que son pobres en espíritu. Un pobre en espíritu es alguien con un corazón quebrantado, aún desalentado, a alguien que esté desanimado. Yo no sé si hay alguien aquí desanimado. Yo no sé si hay alguien aquí con un corazón quebrantado, con tristeza en el corazón. Yo no sé. Pero me llama mucho la atención que Cristo Jesús dice, Dios bendice, el Dios que nadie ha mirado. Dios bendice a los que son pobres en espíritu. Pobres en espíritu. Pero me llama mucho, mucho, mucho la atención que dice porque podemos mirar a mucha gente quebrantada. Existe mucha gente en el mundo con dolor en el corazón. Existe mucha gente en el mundo desanimada. Ya no quieren vivir. Se les acabó la motivación de vivir. ¿Para qué? Ya no tienen esperanza. Corazón quebrantado. Pero me llama mucho la atención que dice, y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él. Cristo Jesús dice que Dios bendice
a los que son pobres en espíritu, pero son pobres, pero se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él. Pero hay gente en el mundo que están pobres de espíritus, con el corazón triste, desanimados, ya no hay motivación, pero ellos no reconocen su necesidad de Dios. Hay gente que existe así, pobres en espíritu, pero ellos you know, no necesitan de Dios, no reconocen necesitar de Dios, you know. Entonces, ¿cómo Dios puede bendecir? La Biblia dice que Cristo Jesús dice, perdón, Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta, se tienen que dar cuenta, te tienes que dar cuenta de la necesidad de Dios, te tienes que dar cuenta que necesitas a Dios, te tienes que dar cuenta que sin Dios no eres nada, te tienes que dar cuenta que la paz viene de Dios, que todo lo que tú tienes, todo lo que tú eres, es de Dios, le pertenece a Dios. Gloria a Dios. Cristo vive y Cristo Jesús dice, Dios bendice a los que son pobres en espíritu, desanimado, quebrantado, pero esa persona se tiene que dar cuenta y dice, y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él. Man, no he leído la Biblia, necesito de Dios. No me he congregado, no he ido a una iglesia, a una reunión, necesito de Dios. You know. Estoy trabajando demasiado, 15 horas al día, no me da tiempo, necesito de Dios. Una persona que reconoce que sin Dios no es nada. Cristo Jesús dice, Dios los bendice, you know. Y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él. Porque el reino del cielo les pertenece. Oiga lo que dice Cristo Jesús. Que el reino del cielo, en el cielo hay un reino, oiga eso. Y que el reino del cielo les pertenece, que es de ellos. You know. A lo mejor aquí en la tierra, usted, yo no podemos, a lo mejor no tenemos nada. A lo mejor no hemos acabado de pagar la casa, no hemos acabado de pagar el carro, a lo mejor no tenemos dinero en el 401k, you know, a lo mejor no tenemos nada. Pero me llama mucho la atención que Cristo Jesús dice, porque el reino del cielo les pertenece, que el reino nos pertenece. Oiga eso. Y acá anda uno sufriendo, you know, sin saber que nos pertenece un reino, que somos hijos de un rey, you know. En Isaías 57:15, para reforzar este versículo, en Isaías 57:15 dice, porque así dijo el alto y sublimo, el que habita en la eternidad. Oiga lo que dice Isaías 57:15, que Dios habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Dice, yo habito en la altura y la santidad. Y oiga lo que dice este versículo, que Dios habita en la altura y la santidad, al Dios quien nadie ha mirado, que este Dios habita, vive en lo alto, en la santidad, y habita con el quebrantado y humilde de espíritu, que habita con el quebrantado de espíritu, con aquel desanimado, con aquel pobre en espíritu. Este es el Dios que venimos a hablarte en esta tarde. El Dios que no se ve, pero el Dios que habita en lo alto, en la santidad. El Dios que habita, dice,
y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados, o sea, dar fuerza a una persona, a alguien que estaba débil. Viene Dios, cuando uno le abre su corazón a Dios, viene Dios a la vida de esa persona y le da fuerza, le da motivación. Gloria a Dios. Cristo vive. Ese es el Dios que venimos a hablarte en esta tarde. Y Cristo Jesús dice, Dios bendice. Ese es el Dios que bendice. Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta que necesitan de Él. Pero te tienes que dar cuenta que necesitas de Dios. Tienes que dejar tu orgullo a un lado y decir, ¿sabes qué, man? Necesito de Dios. You know, el Dios verdadero, porque el reino del cielo les pertenece. Dios bendice a los que lloran. Oiga lo que dice Cristo Jesús. Dios bendice a los que lloran. Es bueno llorar. Yo cuando leía este versículo me acordaba de personas que yo les digo, man, ¿por qué lloras? Y yo digo, wow, man, ¿cómo es que uno en su carne, orgulloso, machista? ¿Por qué es que uno es machista, man? ¿Por qué es que uno se da como que yo soy fuerte, nadie me quebra a mí? Hay que dejarnos de cuentos y de tonterías, porque Cristo Jesús dice, Dios bendice a los que lloran. A los que lloran. Yo no sé si tú has llorado alguna vez. Yo no sé si lloras. No sé si hay dolor en tu corazón. Pero yo he llorado. Lloro hasta el día de ahora. Porque es bueno llorar. Y más Cristo Jesús dice, Dios bendice a los que lloran, porque serán consolados. Consolado quiere decir aliviar la pena, la angustia, ayudar a alguien. Hay dolor en el corazón por la muerte de un familiar. Sufren y lloran, you know. Hay dolor por la infidelidad. Hay dolor por el pasado. Cómo es que uno fue, cómo es que uno actuó. Y ahora uno se puede dar cuenta de sus propios frutos, de lo que uno hizo. Hay dolor. Pero Cristo Jesús dice, Dios bendice al Dios que nadie ha mirado. Dios bendice a los que lloran, porque serán consolados. En Apocalipsis 21:4 habla que Dios dice, Él le secará toda lágrima de los ojos. Va a ser Dios el que va a secar las lágrimas. Tanta lágrima derramada, you know. Tanto lamento en la tierra, you know. Y dice en Apocalipsis 21:4, Él le secará toda lágrima de los ojos. No yo. El hijo no puede llenar ese dolor. La familia no puede llenar ese dolor. El dinero no puede llenar ese dolor. Solo Dios. Y Dios, Él le secará toda lágrima de los ojos. Va a ser Dios. Y dice, y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Ya no va a haber dolor. Ya no va a haber llanto. Qué tristeza ni qué nada. Oh, me rechazaron. Ya no me quieren, man. Nada de eso. Porque ahí se acabó todo eso, dice. Todas estas cosas ya no existirán más. Entonces cuando tú te pones a pensar y dices, man, you know, hay que seguir creyendo en Dios. Número 5. Cristo Jesús dice, Dios bendice a los que son humildes.
que Dios bendice. Vamos a mirar cuál es la definición de humilde. Porque yo escucho a la gente que dice muy amable. Pero ahora, ¿qué es humilde? You know, humble, ¿qué es humilde? Porque Cristo Jesús dice que Dios bendice a los que son humildes. You know, ¿será que usted es humilde? ¿Será que yo soy humilde? ¿Qué es humilde? Vamos a mirar la definición de humilde. Vamos a mirar. Y usted examínese ahí mismo, así como yo. Humilde quiere decir alguien sumiso, obediente, ¿ok? Alguien sumiso, obediente, algo que muchas personas, muchos pastores ahora en día quieren y esperan de la gente. Especialmente, como le decía, los líderes religiosos y los fariseos, que dice la Biblia, sujetaos a sus pastores. Hay que sujetarse a los pastores. Pero, ¿qué pasa cuando un líder o un pastor no está en la verdad? You know, cuando viene a enseñar enseñanzas de hombre y se le respeta sus puntos, se le respeta sus, you know. Pero ¿qué pasa si no está en la verdad? You know. ¿Qué dice la Biblia acerca de eso? En Romanos 16, 17 en adelante dice, y ahora, mis amados hermanos, porque en la palabra de Dios dice que somos una familia, que somos hermanos y hermanas. Por eso si usted escucha, hermano, Dios lo bendiga, hermana, you know, hermanos y hermanas. Dice, ahora mis amados hermanos, les pido algo más. Oiga lo que dice la Biblia. Tengan cuidado, tengan cuidado, tengan cuidado con los que causan divisiones. ¿Qué clase de divisiones son esas? Porque ahora en día, uno por hablar la verdad, uno, you know, por decir lo que no se dice en las iglesias, uno por levantar la voz y decir algo, porque ahora en día nadie dice nada, todos se quedan callados, especialmente cuando está uno líder y todos aceptan todo. Pero no, no hay que aceptar eso. Hay que ver qué es lo que dice la Biblia. Y dice la palabra, tengan cuidado con los que causan divisiones. Pero ¿qué clase de divisiones? You know. Dice, tengan cuidado los que causan divisiones y trastornan la fe de los creyentes al enseñar, oiga lo que dice la palabra, de las clases de divisiones. You know, no está hablando de división porque quiero hacer una iglesia, no está hablando de división porque no me gusta lo que está predicando, no. Está hablando de divisiones al enseñar cosas que van en contra de las que ustedes les enseñaron. Y muchas de las veces, gente religiosa, pastores religiosos, que enseñan sus puntos y se les respeta, you know, pero van en contra de lo que se nos enseñaron, de contra de lo que enseña Cristo Jesús. Y así aún quieren que uno se someta, que uno se obedezca, you know. Pero vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. Dice, tengan cuidado con los que causan divisiones y trastornan la fe de los creyentes al enseñar cosas que van en contra de las que ustedes les enseñaron. You know. Yo no estoy de acuerdo con los que dicen
que el rapto, que la gente se va a ir. Yo no estoy de acuerdo de eso, porque Cristo Jesús no lo enseña de esa manera. Es cierto, viene una gran hambre, una gran tribulación, vienen tiempos difíciles a la tierra, queridos amigos, queridos hermanos, más difíciles, you know. Vienen cosas terribles, you know, donde va a haber hambres, va a haber más de eso. Pero yo no estoy de acuerdo con líderes religiosos, fariseos que siguen engañando, siguen dándole falsa esperanza a la iglesia, trastornando su fe, diciéndoles que la gente se va a ir, que en Dios no va a pasar nada. Hermanos, estamos protegidos. Gloria a Dios. Ni que fueras tú más santo, brother. Eso es lo que me molesta, you know. Mirando que los hermanos ahora en día mueren en Cristo Jesús. Les llegó el COVID. Hay algunos ahorita haciendo cuarentena, el COVID. You know. 10,000 caerán pero a mí nada me... No, you know. Pero ahora en día enseñan que la iglesia de Dios, la iglesia se va a ir. You know. Y muchos predican así, Cristo viene ya, se tiene que ir en el rapto. Pero eso no es lo que enseña Cristo Jesús. Cristo Jesús enseña de la misma copa que yo tome, ustedes deben tomar. Y si vamos a reinar con Él, tenemos que sufrir. Eso no se dice en las iglesias. Pero es necesario hablar la verdad. Es necesario exponer la verdad. You know, porque dice la palabra, tengan cuidado con los que causan divisiones al enseñar. Está hablando de las enseñanzas, predicaciones, al enseñar cosas que van en contra de las que ustedes se les enseñaron. Manténganse lejos de ellos. Manténganse lejos de ellos. Ellos piensan que porque no nos acercamos a ellos, que les tenemos envidia, que no los queremos. No, nada de eso. No nos acercamos a ustedes porque ustedes no están en la verdad, porque no enseñan la verdad. Por eso es que no estamos allí, brother. Por eso es que no apoyamos, porque no hablan la verdad, porque no dicen la verdad. Gloria a Dios, Cristo vive. Por eso, you know, eso es lo que uno molesta. Porque vemos esa clase de gente you know, como decía, que ¿cómo? Vamos al versículo para atrás, para que no diga que estamos acá, you know. Las personas que los impulsan, ok. Sino lo que no tiene edificio. Solo quiero decir que debería de haber cierta igualdad. Cuando uno debe decidir un corazón o bajo presión, especialmente esa clase de gente que presiona, que den, que ofrendan. Pero la iglesia no está ahí para ayudar. No esperen nada de nosotros. You know. Y aún así nos están enseñando cosas raras, cosas torcidas. Y la Biblia dice en Romanos 16, tengan cuidado con los que enseñan cosas así que van en contra de lo que ustedes les enseñaron. Cristo Jesús no nos enseñó así acerca del rapto. ¿De dónde agarraron esa idea? You know, que ellos son más santos, brother. Son tan santos que se van a escapar de lo que viene a la tierra. Oiga eso. Y lo más triste es que gente vieja en el Evangelio de Cristo Jesús piensa igual que ellos. Eso es lo más triste. Pero la Biblia, por eso es que hay que regresar a la Biblia, no lo que diga el hombre. Dice, manténganse lejos de ellos. Lejos de ellos. Y si no nos acercamos a uno, no es porque, lo envidiamos. No, le decíamos todo lo mejor. Pero si estamos lejos es porque no estamos de acuerdo con su doctrina, compadre.
con lo que usted enseña. Manténgase lejos de él. Dice el número 18, tales personas no sirven a Cristo nuestro Señor. Ellos no sirven a Cristo. ¿Por qué no dicen la verdad? Si sirvieran a Cristo, hay que decir la verdad. ¿Para qué engañar a la gente y decirles cosas bonitas que no, en Cristo Jesús todo bien, no va a pasar nada, nos vamos? ¿A dónde se va a ir usted? Número 18. Tales personas no sirven a Cristo nuestro Señor, sirven a sus propios intereses. Es un interés, brother. Pero estos versículos no se escuchan en la iglesia. ¿Ok? Sirven a Cristo nuestro Señor, sirven a sus propios intereses con palabras suaves y halagaos, hermanos, hasta con corbata, hermanos, you know, palabras suaves y halagaos, engañan a la gente inocente, por falta de conocimiento, gente que no sabe de Dios, defraudan a la gente, presionan a la gente. Pero no espere recibir nada de la iglesia, hermano. Por eso regresar a la doctrina de Cristo. ¿Cómo era Cristo? Compasivo, brother. Misericordioso. Justicia. Fe. You know. En, en segunda de Juan 1:10 dice, si a sus reuniones llegara alguien que no enseña la verdad, oiga lo que dice la palabra. Si a nuestras reuniones, cuando uno se congrega, si llega alguien que no enseña la verdad acerca de Cristo, no lo inviten a su casa ni le den ninguna clase de apoyo. No los apoyen, dice la Biblia. Por eso es que no apoyamos. No los inviten, si no están enseñando la verdad, no los inviten, pero muchas de las veces ahí los tienen, allí. Nadie dice nada. Y la Biblia dice, si a sus reuniones llegara alguien que no enseña la verdad acerca de Cristo, no lo inviten a su casa ni le den ninguna clase de apoyo. Nada. No están en la verdad. No es que, lo envidian, no. Nada de eso. No lo envidiamos, hermano. Pero me llama la atención que todo eso viene acerca de la definición de humilde. Sumiso, dice, humilde es sumiso, obediente. Quieren que sean sumisos, sujétese, sean obedientes. Pero ¿cómo si no está en la verdad? You know, ¿cómo si no enseña lo que nos enseñaron a nosotros? You know, la definición de humilde sigue diciendo alguien que admite sus errores. Admite sus errores. Yo no sé si tú admites tus errores o siempre estás tú con el carácter de no, yo lo sé todo. Y Cristo Jesús dice, Dios bendice a los que son humildes, a los que admiten sus errores. Yo no sé si tú admites tus errores cuando cometes un error. Cuando tu hijo te dice, apá, yo aprendo de tus errores. No, no te fijes en mis errores. Yo no sé si eres así, you know. Pero yo estoy aprendiendo a ser así, que cuando cometo un error, man, estoy mal, perdóname. Tengo que ir a pedir perdón. ¿Sabes qué? Me la regué. Soy un cabezón. Perdóname. Porque hay que admitir los errores. Eso de ser machista, eso es ya antigüedad, you know. Y Cristo Jesús dice, Dios bendice a los que son humildes. ¿Qué quiere decir humilde? Una persona que escucha para entender sin interrumpir. You know? Una persona que escucha para entender sin interrumpir. Entender sin interrumpir. You know? Acepta otras ideas. Oiga la definición de humilde. Una persona que acepta otras ideas
acepta nuevas ideas. Tiene la mente abierta, una mente abierta. Una persona que demuestra paciencia, que admite sus culpas. Cometí un error, perdóname. Pero más que todo es una persona que acepta nuevas ideas. Una mente abierta, no mente cerrada. Como ahora en día los líderes religiosos y mucha gente que tenemos al frente con mente cerrada. Mente antigua, mente religiosa, farisea, no aceptan nuevas ideas. Quieren que uno piense como ellos. Yo no puedo pensar como ellos. Yo quiero pensar cómo es Cristo, cómo es que eran los hombres que Cristo escogía. Ellos quieren que pensemos así. Sujétense, y quieren que pensemos así, que la manera de orar para Dios solo como ellos lo hacen, su religiosidad. Incluso algunos hasta rechazan ideas como el rap cristiano, you know, que el rap cristiano es del diablo, dice, el rap cristiano es del diablo. Así dice mucho fariseo religioso. Yo hoy en día yo les voy a llamar así, man. Fariseos religiosos. Eso es lo que son, you know. Y dicen, no, el rap cristiano es del diablo, dicen. Pero yo me recuerdo cuando yo no tenía a Dios en mi vida. A mí me caía mal la gente con sus corbatas y su saquito así de viejito, you know. A mí lo que me llenó y me edificó en aquellos tiempos de callejero, que estaba en las calles, en las drogas, en el alcohol, perdido, sin Dios y sin esperanza. A mí lo que me llenó fue la lírica cristiana que hablaba de Dios en el rap. Pero hoy en día esos religiosos es del diablo. En Primera de Corintios 12:5 dice, y hay diversidad de ministerios, hay muchos ministerios. No se tiene que hacer como el religioso quiera que se haga. Hay muchos ministerios, pero el Señor es el mismo. En otro ejemplo, miren cómo era el apóstol Pablo que hacía para llevar a muchos a Cristo. ¿Qué es lo que hacía para llevar a Cristo? Porque según la definición de humilde es aceptar nuevas ideas, mente abierta. Porque Cristo dice que Dios bendice a los humildes, you know. Pero cuando uno es de mente cerrada, cuando uno es una mente así, especialmente para ganar a gente a Cristo, you know, uno no es humilde. Y podemos mirar el arquitecto, podemos mirar al hombre que Cristo Jesús escogió para llevar el mensaje de la salvación a los gentiles. Podemos mirar que el apóstol Pablo, él no era religioso, fariseo, a pesar de que él podía ver jactarse, él sí era un judío. Muchos de los religiosos que tenemos, ellos no son judíos. Son de Argentina, son de Brasil, Paraguay, México, como usted quiera. Y si usted cabe en una de esas cualidades, póngase su chamarra y su chaleco. Gloria a Dios, Cristo vive. Porque el apóstol Pablo no era así. Él no era así. Mire cómo era el apóstol Pablo para llevar a mucha gente a Cristo. Era de mente abierta. No, que no, ese es el diablo, men. No, déjese de religiosidad, mente cerrada. Vamos a mirar Primera de Corintios 9, 19, 23. Cómo era el apóstol Pablo, mente abierta para ganar gente a Cristo. Primera de Corintios 9, 19. Porque hay que hablar, que nadie subestime la juventud de nadie. You know. Es Primera de Corintios o capítulo 9.
9:19 al 23 dice, el apóstol Pablo dice, a pesar de que soy un hombre libre sin amo, me he hecho esclavo de todos para llevar muchos a Cristo. Este hombre, el apóstol Pablo, se hacía esclavo de todos, brother. Él no era, no, es del diablo. No, no, hermano, no haga eso. No, déjese de religiosidades. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Cuando estaba con los judíos, él vivía como un judío para llevar a los judíos a Cristo. Él vivía como un judío, brother. No, no, hermano, dejes. No. Mire cómo el apóstol Pablo, a mente abierta para ganar gente a Cristo, vivía como un judío para llevar los judíos a Cristo. Cuando estaba con los que siguen la ley judía, yo también vivía bajo esa ley. A pesar de que no estoy sujeto a la ley, me sujetaba a ella para poder llevar a Cristo a los que están bajo la ley. Cuando estoy con los gentiles, quienes no siguen la ley judía, yo también vivo independiente de esa ley para poder llevarlos a Cristo, pero no ignoro la ley de Dios, obedezco la ley de Cristo. Cuando estoy con los que son débiles, me hago débil con ellos porque deseo llevarlos a los débiles a Cristo. Si con todos trato de encontrar algo que tengamos en común y hago todo lo posible para salvar a algunos, hago lo que sea. Oiga lo que decía el apóstol Pablo con mente abierta, no líder religioso, fariseo, hipócrita. 23 dice, hago lo que sea para difundir la buena noticia y participar de sus bendiciones. Hacía lo que sea, you know, hacía lo que tenía que hacer. Pero ahora en día, los líderes religiosos, el rap es del diablo, you know, y solo quieren que lo hagamos como ellos. Santo, déjese de cuentos. Gloria a Dios, Cristo vive. Pero me llama la atención que Cristo dice, Dios bendice a los que son humildes porque heredarán toda la tierra. Heredar la tierra, humilde, mente abierta. You know, solo porque estás en Cristo Jesús no significa que eres mejor que los demás. Sigues siendo pecador. Humilde, reconocer tus errores, tus fallas. Reconocer que sin Dios no somos nada. Pero me llama mucho la atención que ahora en día la gente religiosa, fariseos, sacerdotes, cómo actúan y cómo trastornan la fe y causan divisiones al enseñar cosas que van en contra de lo que nos enseñaron. Dice la palabra, manténganse lejos de ellos. No los inviten a sus reuniones, no participen con ellos, no les den apoyo. Eso es lo que dice la Biblia. You know. Por eso es que no apoyamos, por eso es que no nos juntamos, brother. No es porque, ay, les tengo envidia, no. ¿Envidiarte de qué? Gloria a Dios, Cristo vive. Es porque no están en la verdad. Es porque compasión, misericordia, justicia, brother. No, dice Cristo Jesús, no dejen pasar lo más alto, lo más importante, la compasión, misericordia y justicia. Se preocupan más por sus diezmos y así no se vale, man. Dios bendice a los que son humildes porque heredarán toda la tierra. Una promesa que Dios le hace al pueblo de Abraham. Una promesa que Dios le hace a Abraham, que dejara su parentela, su familia, su tierra, a sus familiares, y que Dios le iba a llevar a la tierra prometida. Una tierra prometida que Abraham no entró, una tierra prometida que Moisés no entró, una tierra prometida que Josué no pudo conquistar todas las tierras que quedaban. Una tierra
hablando aquí en la tierra que la tierra prometida era la tierra de Canaán. La tierra de Canaán, actualmente conocida, que es conocida en la actualidad como lo que es parte de Siria, el Líbano, Jordania, Israel, Palestina, con la franja de Gaza y Cisjordania, una tierra que ahorita hirve, you know, una tierra donde hay demasiada violencia, donde hay demasiado conflicto, you know, guerras, conflictos, bombazos, ataques terroristas, you know. Miramos que Irán, yo no sé si ellos eran cananitas, no sé. Pero lo que sí sé es que los cananitas, los cananeos son maldecidos. Y ahora hay un grande conflicto entre árabes y judíos. Y podemos mirar cómo es que Irán quiere destruir al pueblo de Israel, no misericordia. Están tratando, esforzándose para hacer una bomba atómica y destruirlos. Una tierra que fue prometida para, para Abraham y a sus descendientes. You know, y podemos mirar que hay mucho peligro, hay mucho problema. Pero se refería a Cristo Jesús a esa tierra cuando dice, Dios bendice a los que son humildes, porque heredarán, oiga lo que dice, van a heredar, o sea, van a recibir toda la tierra. ¿Será esa la Jerusalén? ¿Será esa la Jerusalén que vamos a heredar? Porque lo bonito de esto es de que a pesar que uno no es judío, estas promesas que se le dieron a Abraham y a sus descendientes también son para nosotros solo y simplemente por creer en Cristo Jesús. Las promesas de Abraham es para nosotros también. Pero ¿será esa la ciudad santa que vamos a heredar? ¿La tierra? ¿Qué dice usted? Yo veo esa ciudad en conflicto. Yo no quiero conflictos. Yo no quiero que pasar por eso. Pero yo no creo que esa es la tierra que Cristo Jesús dice que van a heredar. En Apocalipsis 21:2 dice que y vi la ciudad santa. Está hablando de una ciudad santa, una Jerusalén nueva. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, la nueva Jerusalén que descendía del cielo desde la presencia de Dios, como una novia hermosamente vestida para su esposo. La nueva Jerusalén, donde ya no va a haber hambre, ya no va a haber tristeza. Y Cristo Jesús dice, Dios bendice. ¿A quienes bendice Dios? Porque ahora en día la gente se dice estar bendecida. ¿Cómo está, hermano? Bendecido. Gloria a Dios, dicen los hermanos. ¿Será que Dios los bendijo? ¿Será que Dios los está bendiciendo o están echando mentiras, man? Tiene su casa y su bendecido. ¿Será? Número 6 dice, Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia. Oiga lo que dice la palabra de Dios. Que Dios bendice a los que tienen hambre. ¿Y hambre de qué? Y sed. ¿Sed de qué? ¿De comida? ¿De agua? Cristo Jesús dice, Dios bendice a los que tienen hambre. ¿Será que está hablando de carnitas, de pollo? Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia. Justicia quiere decir derecho, rectos,
Y Dios bendice, Cristo Jesús dice que Dios bendice. Yo no sé si tú quieres ser bendecido por Dios. Porque ahora en día la gente se dice estar bendecida. Pero ¿será que Dios los está bendiciendo? Porque aquí dice que Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia, a los que tienen hambre que se haga la verdad, a los que tienen hambre que se hagan las cosas derechas. Pero aquí en la tierra podemos ver que la gente no quiere, you know. Ahora en día tú vas al mecánico y si no sabes de mecánico, al mecánico, you know, te hace jugadas chuecas, you know, mecánicos, tranzas. Vas a los abogados, mira abogado, ayúdeme porque necesito, you know, con mis papeles de inmigración. Vas con los abogados rateros te roban, you know. Pero aún así, bendecidos, dice la gente. Todos torcidos, pero bendecido. Será. Porque aquí dice que Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia. You know, que se haga lo correcto. You know, porque serán saciados. Dice la palabra que van a ser llenos. Van a ser saciados. Número 7. Dios bendice a los compasivos, a los misericordiosos, a los piadosos. Eso es ser compasivo, lo que Cristo Jesús decía. You know, no ahora en día que no, arréglesela como usted pueda, porque no estamos aquí para ayudar a nadie. Eso no es ser compasivo, man. Eso es ser religioso. Dios bendice a los compasivos. Oiga lo que dice la palabra. La necesidad de ser misericordioso, piadoso, porque serán tratados con compasión. Vamos a ser tratados con compasión. ¿Dónde dice eso? En Santiago 2:13 dice que no habrá compasión para quienes no hayan tenido compasión de otros. Pero si ustedes han sido compasivos, Dios será misericordioso con ustedes cuando los juzgue. Oiga la palabra de que va a haber un día que Dios va a juzgar a la humanidad. Vamos a estar delante de Dios y nos va a juzgar. Y si no somos misericordiosos, compasivos, no tratamos de ayudarnos, you know, dice la palabra que Dios será misericordioso con ustedes si uno es aquí. Pero si uno no lo es, que no, la iglesia, que no estamos para ayudar a nadie, que vaya, you know, recuérdese que Dios va a juzgar un día. Y Cristo Jesús dice, Dios bendice a los compasivos. Número 8. Dios bendice a los que tienen corazón puro, corazón real, un corazón reservado a Dios. Yo no sé si tu corazón está reservado para Dios. Yo no sé si tu corazón le pertenece a Dios. No sé. You know. Pero dice la palabra, dice Cristo Jesús, que Dios bendice a los que tienen corazón puro, porque ellos verán a Dios, a este Dios que nadie ha mirado, nadie ha visto a Dios. Yo no sé si tú ya miraste a Dios, y si lo has visto, dime cómo se ve. Aunque lo dudo que lo hayas mirado, porque la Biblia dice que no existe nadie aquí en la tierra que pueda mirar a Dios y quedar con vida. Es imposible mirar a Dios y quedar vivo, brother. Estamos hablando de un Dios poderoso, un Dios fuerte. Y Cristo Jesús dice, ese Dios los bendice a ustedes cuando tienen un corazón real, un corazón reservado para Dios. Cuando le entregas tu corazón a Dios, por eso vale la pena apartarte para Dios. Porque la Biblia dice, ellos verán a Dios. Yo no he visto a Dios, pero un día me gustaría mirar y vivir con Dios.
Que sea Dios que seque mis lágrimas. You know. Número 9. Dios bendice. ¿A quiénes son los que bendice Dios? ¿Qué es lo que Cristo Jesús dice? You know. Dios bendice a los que procuran la paz, o sea, a los que intentan llevar paz, a los que se esfuerzan. Hay que tener paz, man. En los matrimonios, ¿para qué pelear? Por cositas chiquitas, ¿para qué estar renegando? Mira que no, no, ¿para qué, man? Hay que llevarla en paz, tranquilo, man. Eso de discutir y eso que no, man, you know, ¿para qué? Y Cristo Jesús dice, Dios bendice a los que buscan la paz. Hay que llevarla en paz. Mira, ¿sabes qué? Me ofendiste, pero hay que llevarla tranquilo, man. Que eso de que chismes, que no, mira que aquel hermano, mira, fíjate. No, man. Dios bendice a los que procuran la paz, paz, paz. Pero la gente no quiere paz. La gente quiere estar peleada, man. You know. Eso es lo que quiere la gente. Dios bendice a los que procuran la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Van a ser llamados hijos de Dios. Número 10. Dios bendice. ¿A quiénes son los que bendice Dios? Yo sé que se ha alargado, pero gloria a Dios. Cristo vive. Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino del cielo les pertenece. Yo solo cuando leo esto, yo pienso en personas como de México, Salvador, que trabajan con la policía. Y llegan los carteles, llegan las guerrillas, y por no dejarse llevar por la corrupción, ellos deciden hacer la rectitud. Y muchas de las veces a estos policías inocentes los matan, solo porque no quieren ser parte de su corrupción. Y Cristo Jesús dice, Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto. Dios los bendice por hacer lo correcto, porque el reino del cielo les pertenece. Oiga lo que dice la Biblia. Por hacer lo que es correcto, muchas de las veces a uno le llaman cizaña, a uno le llama el que divide. Ahora en día todos quieren, no, déjese de cuentos, mi hermano. You know, Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto. Hacer lo correcto. You know, porque el reino del cielo les pertenece. Número 11. Dios bendice. ¿A quiénes son los que bendice Dios? Porque la gente se dice estar bendecida hoy en día. Dios bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra, porque son mis seguidores, o sea, seguidores de Cristo. La gente se va a burlar. Caminar con Cristo Jesús no va a ser fácil, querido amigo. La gente se va a burlar, hasta los familiares se van a burlar. You know. Y Cristo Jesús dice, Dios los bendice a ustedes cuando la gente se burla. You know. Uno va y predica en las calles Cristo y se ríe la gente. Incluso a lo mejor se están riendo ahorita porque hago esto. Pero Cristo Jesús dice, Dios los bendice. Gloria a Dios. Cristo vive. Dios los bendice a ustedes. Porque son sus seguidores. Y número 12, oigan lo que dice Cristo Jesús.
Alégrense, alégrense, be happy, alégrense, estén contentos, porque les espera una gran recompensa. Oiga lo que dice Cristo Jesús, que nos espera una gran recompensa. Por eso vale la pena confiar en Jesús. Si tú no has recibido a Cristo Jesús como tu Salvador, ¿qué esperas? What's holding you back? ¿Qué es lo que te detiene? No te quiero esforzar, pero ¿cuál otra verdad quieres escuchar? ¿Cuál otra verdad? You know, esta verdad no solo puedes leerla, pero hay evidencia. Y Cristo Jesús dice, alégrense, estén contentos, porque les espera una gran recompensa. Alégrense. Por eso es de que cuando tratan de difamar a uno en las iglesias, cizañas, you know, uno sigue con alegría. Uno sigue, querido amigo, con esperanza, porque viene una gran recompensa, viene un premio, eso es recompensa, un premio, una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. En Primera de Pedro 1:9 dice la palabra, la recompensa por confiar en Él será la salvación de sus almas, con más recompensas por las obras que hemos hecho. Pero es necesario regresar a la doctrina de Cristo y mirar qué es lo que Cristo Jesús decía, qué es lo que enseña la palabra, porque ahora en día líderes religiosos, gente, todo mundo dice algo, se respeta, pero lo que más respeta es lo que Cristo Jesús enseña. Dice, alégrense, les espera una gran recompensa, un premio, salvación de sus almas. Por eso yo te invito en esta tarde que regreses a Cristo. Yo no sé lo que estés pasando, pero Cristo dice, Dios bendice a los pobres en espíritus, a los desanimados. Dios los bendice, a los que se dan cuenta que necesitan de Él. Dios bendice a los de corazón puro, al corazón reservado para Dios. Dios bendice. Por eso yo te motivo a que regreses a Cristo Jesús, a que le entregues tu vida a Dios, a que te, estés fuerte con Él, porque solo Cristo Jesús nos puede llevar a ese Dios que nadie ha mirado. Yo he terminado de predicar en esta tarde. Si Dios quiere, nos miramos pronto. Que Dios te bendiga. Amen.